Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Un cordialísimo saludo a todos vosotros, jóvenes, mayores, ancianos, enfermos, sanos, trabajando de vacaciones. Todos necesitamos aprender de la enseñanza, conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. De ella nos va a hablar el catecismo de hoy. De ella nos habla el Evangelio de hoy, de cómo aquellas gentes que le escuchaban a Jesús se quedaban pasmados de su enseñanza, de su autoridad. De todo ello hablaremos hoy, y también hoy queremos felicitarnos porque con esos donativos que nos vais haciendo, Radio María adquirió hace unos meses una frecuencia en Segovia y bueno, por razones técnicas no ha conseguido arrancar hasta esta semana, pero ya está. Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre. ¿Te sabes el nuevo número de Segovia? El 101.0. Eso es, el 101. Así que todos los que estén por allí, que nos tenían que escuchar de otras formas, pues que vayan sintonizando sus radios, su frecuencia modulada y prueben si va bien. Espero que sí. Si no, ya hablaré dos palabritas con una técnica, pero creo que sí. El 101.0, 101, una nueva frecuencia que cubre esa bella ciudad castellana con ese acueducto. Pues ahora vamos a tener el acueducto de las ondas para llevar el agua viva de la enseñanza de Jesús. No está mal, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no, está muy bien. Y aprovechamos para recordar que lo que nos enseña el catecismo, que hacemos aquí de martes a jueves, martes, miércoles y jueves, lo complementamos con esas charlas. Por ejemplo, en esta semana vamos a poner un programa que yo mismo hice hace unos años, pero que en realidad no es cosa mía, sino que era un resumen de lo que Benedicto XVI había escrito en Jesús de Nazaret sobre las tentaciones de Jesús, que hemos estado explicando hasta ayer. Pues bien, eso lo podemos escuchar el sábado de 8 a 9, en torno al catecismo. Un programa que a veces son otros programas que hemos hecho en casa, pero otras ocasiones, como los sábados pasados, son conferencias. Los últimos sábados teníamos unas conferencias magníficas que ayer me decían el departamento de voluntarios de copias de programas que se estaban pidiendo muchas, del padre Mendizábal, sobre el misterio del corazón de Cristo. Jesús enseñaba con corazón abierto. Bueno, y como ya es el último día que tenemos catecismo, y es jueves, mañana viernes, Yolanda, recordamos que mañana es 24, ¿y qué pasa los 24 en Radio María? Los días 24 celebramos una Eucaristía muy especial por todos los benefactores de Radio María. Así que mañana a las 10, desde nuestra capillita de Cuatro Vientos, celebramos la Santa Misa por vosotros, voluntarios, bienhechores, y os pedimos que no os durmáis en esa ayuda que Radio María necesita día a día, oraciones, nuevos voluntarios y esos donativos que nos permiten seguir adquiriendo esas frecuencias para llevar la palabra de Dios a toda España. Mañana ofrecemos la misa a las 10 y os seguimos pidiendo esos donativos que siempre podéis dar en el 902-500-518, número en el que también podéis encargar los CDs, los DVDs con programas que os han gustado y con recopilaciones. Yolanda, 2 nuevas recopilaciones de la Factoría Radio María. Tenemos una que es de las horas santas. Muchas personas pues agradecen que los primeros jueves, las vísperas del primer viernes de mes, retransmitemos la hora santa desde aquí, desde la Capilla de los Estudios. Y pues hemos recopilado un DVD con todas esas horas santas para aquellos que quieran también vivirlas en otros momentos. Que ya son como 40. Puede parecer un poco extraño esa recopilación, pero es verdad, es que alguna persona me dio la idea, dice, es que de verdad quería hacer un rato de oración, estaba yo un poco así disipado, y entonces se me ocurrió poner una de esas horas santas y nada, me metí mucho en oración, escuchándola y tal, y hemos pensado que que sí, que puede ser una ayuda personal, comunitaria, pues como una especie, igual que si uno lee un libro para entrar en oración, pues escuchar esas sugerencias oracionales que hemos ido haciendo en esas horas santas, pues en víspera de los primeros viernes de mes desde hace ya casi 4 años, por tanto unas 40 tenéis ahí. Pero hay otro CD de más potencia doctrinal, sí queremos así decir, que es un especial del año de la misericordia. Hemos recopilado
pues una serie de programas y conferencias de Monseñor Munilla, que es la misericordia, de un servidor sobre los fundamentos bíblicos, magisteriales, tradicionales de la misericordia, de diversos teólogos de gran categoría, como fue, ya falleció, el padre Pozo, como tenemos en Radio María al padre Joan Antoni Mateu, que nos habla de Mariología, pero ahí nos va a hablar de la misericordia y la confesión, del que recientemente se ha doctorado el padre Ignacio Manresa, del seglar polaco Marcin Kamieszak, cuyas charlas hemos puesto varias veces. Él, como polaco, conoce perfectamente pues cómo fue el mensaje de Sor Faustina Kowalska. En fin, pinceladas. Bueno, me parece que son como 18 audios los que hemos metido en ese especial de la misericordia. Así que 2 nuevos CDs que ya a partir de las 9 de la mañana en el 902-500-518 podéis pedir que se os envíen a casa, y os pedimos pues simplemente, como siempre, un donativo que nos ayude a poder seguir haciendo el bien. Y último aviso antes de entrar en materia, Yolanda, mañana empieza un viaje especial. El Papa se nos va a Armenia y nosotros pues detrás de él. Claro que sí, un viaje corto de 3 días, pero en el cual cada uno de esos días haremos al menos una conexión, ¿verdad? Así mañana pues a la 1:30 vamos a conectar, pues que el Papa va a estar hará una visita de oración a la Catedral Apostólica de Chmierzyn. Pues nada, mañana empezamos ese viaje con el Papa, pero ya desde estos últimos días espero que estemos encomendando los frutos en oración, como también debemos estar en oración por España en estos momentos delicados. Muchas personas tienen dudas qué hacer, invocar al Espíritu Santo, invocar al corazón de Jesús, al cual está consagrado España, e invocar a la Virgen María, España, tierra de María. Oración, penitencia, ayuno siempre es bueno y necesario, y hoy tantos problemas en tantas naciones y también en España. Pues todo ello lo llevamos a la oración, se lo ponemos al corazón de Jesús por medio de la Virgen y María. Y vamos adelante con esa nuestra primera sección testimonial, que nos recoge gestos de amor del día a día de tantos cristianos buenos, porque aunque hay muchas cosas malas, hay todavía mucha más gente buena. Estos últimos días hemos recuperado esas comunicaciones, esos breves artículos que escribía benemérito padre jesuita José Julio Martínez, fallecido hace ya años, que recopilaba a su vez pues lo que le escribían. Bueno, a veces eran situaciones vividas por él, pero en otros muchos casos le escribían otros compañeros jesuitas, sacerdotes, distintas personas, hechos que habían vivido o que habían presenciado. Y concretamente vamos a resumir un artículo que escribió en base a lo que le había escrito otro jesuita, el padre Miguel Contardo, que estaba en Chile. Y resulta pues que este sacerdote, pues entre los estudiantes, los jóvenes con los que él trabajaba, había 2, se llamaban Edgardo y Javier, y son los protagonistas de la historia de hoy. Había llegado la época de vacaciones y estos 2 jóvenes pues decidieron hacer una pequeña peregrinación, una pequeña excursión, y se fueron hacia una zona muy de campo. Y bueno, pues escuchamos lo que escribía el padre José Julio, recogiendo lo que le había escrito a su vez el padre Miguel Contardo. Con poco dinero, bastante inventiva y mucho entusiasmo, estos jóvenes se plantaban cada día en la carretera, extendían el dedo, y no faltaban automovilistas que los recogían y les ayudaban a salvar los 1.500 kilómetros en que se prolonga Chile de arriba abajo. Y así llegaron frente a la isla de su sueño aventurero, allá por Chiloé. Una barquita y ya están avanzando por entre árboles frondosos, en un paraje desconocido, sin saber en qué acabará su caminata. Cuando avanzaron hace 4 siglos aquellos primeros descubridores cantados por Ercilla en la Araucana, recordaban aquello. Pero la caminata de nuestros 2 amigos acabó bien. De repente aparece una capilla construida en un claro del bosque, que les decía que allá habían llegado los antiguos misioneros y que desde allí habían anunciado el Evangelio
a los habitantes de la isla, convocados acaso por esa misma campanita de la graciosa espadaña. «Una iglesia», comentó Javier. «Podemos entrar a rezar un poco y así descansamos». «Está cerrada. Pero mira, por ahí viene un hombre. ¿Acaso será el encargado de cuidarla y nos la abra?». Así ocurrió. El hombre había advertido la llegada de los dos forasteros. Al verlos caminar derechos hacia la capilla, pensó que serían dos sacerdotes jóvenes, o dos frailecitos, o dos seminaristas al menos. Se acercó a saludarles. Luego les franqueó la entrada mientras les decía: «No está el Santísimo, claro, pero pasen ustedes si quieren rezar». Entraron los dos estudiantes y se postraron ante la imagen de Nuestra Señora, que presidía el piadoso lugar. Allí se sentían a gusto. Tenían mucho que pensar y agradecer: las emociones, dolores y gozos de viaje tan largo, el encuentro con esa ermita en la isla lejana, la bondadosa acogida del hombre que no los conocía. Sumidos en esos pensamientos y rezando a la Virgen, apenas se dieron cuenta de que la campanita comenzó a tañer, volteada por el hombre que les había abierto la capilla. Diríase que estaba loca de alegría por haber recibido la inesperada visita de estos dos jóvenes de Valparaíso. Al tañido de la campana acudían a la iglesia niños, mujeres, hombres. «Padresitos, pueden empezar cuando gusten, ya está la gente». «¿Padresitos?». Los padresitos se sintieron aturdidos. Javier reaccionó el primero, diciendo a su amigo, que era algo mayor: «Oye, predícales algo». Pero si yo no sé predicar». «No importa, mira qué atentos están todos. Empieza explicándoles los misterios del rosario y luego rezamos. Yo creo que la Virgen lo quiere». Edgardo subió al pequeño púlpito de la antigua usanza que conservaba la ermita y empezó así: «Hermanos, vamos a rezar el rosario. Hoy son los misterios dolorosos. El primer misterio nos recuerda cómo Jesús oró en el huerto. También los cristianos debemos rezar. Todos vosotros sabéis que rezar es hablar con Dios y que Dios es nuestro Padre». Y así siguió hablando. Cuando él mismo, días después, refería esta escena al padre Contardo, le añadía: «Ni yo mismo sé por qué les dije hermanos al comenzar, ni cómo se me ocurrieron tantas ideas. Luego recé el misterio del rosario. Toda la gente contestaba muy bien. Acabado el misterio primero, le dije a Javier: ahora te toca a ti». Y Javier hizo lo mismo. Segundo misterio: Jesús atado a la columna y azotado. ¿Cuánto sufrió Jesús por nosotros? También nosotros debemos sufrir por él las dificultades de la vida. Predicó con gran sinceridad y así transcurrió todo el rosario. Edgardo y Javier estaban persuadidos de que aquello no era elocuencia suya, sino que el mismo Jesús se quiso servir de sus labios, de sus corazones, de su simpatía juvenil, para transmitir un mensaje de salvación a las buenas gentes de Chile. A la salida, todos, especialmente los niños, se apretujaban a su alrededor. «Bendígame, padrecito, la bendición, padrecito, bendígame esta medalla». Y ellos emocionados: «Pero si no somos sacerdotes». No importa, la bendición para mi niño». Y nosotros, contaban después Javier y su amigo, les poníamos las manos encima y los bendecíamos a nuestra manera y pensábamos: si fuéramos sacerdotes de verdad, esto hubiera sido maravilloso. Si fuéramos sacerdotes de verdad. Y todo su viaje de regreso a Valparaíso les acompañó ese pensamiento: si fuéramos sacerdotes de verdad. El mismo Jesús, que para salvar al mundo inició su misión en Galilea, buscando voluntarios entre unos pescadores, hablaba al corazón de estos jóvenes chilenos: necesito sacerdotes para que distribuyan mi palabra, mi cuerpo y mi sangre en la Eucaristía, mi perdón. Si queréis vosotros, pues los caminos de Dios. Estos dos jóvenes se fueron al Seminario Mayor de Valparaíso y pudieron llegar a ser esos sacerdotes que la gente había pensado que eran, cuando simplemente eran unos jóvenes cristianos que oraban y que se pusieron a hablar del Señor y de la Virgen.
Pues pidamos al Señor que también nosotros en toda circunstancia demos testimonio y abramos nuestro corazón a las llamadas de Dios, todos llamados a prolongar la presencia, la palabra, la vida de Jesús. Yolanda, esto me ha recordado una cosa que nos pasa de vez en cuando en Radio María, ¿verdad? A estos jóvenes los tomaron por sacerdotes y a algunos de vosotros, por ejemplo, a Mónica, ya sabes lo que le pasa a veces. Sí, que más es pues una hermana de... Escriben cartas a la hermana Mónica, a la madre Mónica. Y dice, bueno, que estoy casada. Pero claro, todo cristiano debe hablar del Señor desde su propia experiencia. Bueno, pues precisamente hemos estado viendo en el Catecismo, hemos terminado ayer el comentario a los números que hablan de esos 40 días de Jesús en el desierto después de haber visto su bautismo, entre comillas, en el Jordán. Bautismo de Jesús en el Jordán, desierto y tentaciones. Bueno, pues ya el Señor después de esto comenzó su vida pública, comenzó a hacer y enseñar. Entonces vamos a hablar un poco de esa enseñanza de Jesús. Ya ayer recordábamos algunos pasajes evangélicos donde aparece claro que desde luego Jesús enseñó y enseñó mucho. Eso lo decía él mismo, lo decían sus amigos y sus enemigos. Todo el mundo lo decía. Los enemigos, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea. Lucas 23, 5. Y los propios evangelistas, se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Todo el mundo pues percibía en Jesús ese maestro bueno que tengo que hacer. Y el Catecismo nos va a hablar pues de rasgos de esa enseñanza de Jesús, nos va a hablar del reino de Dios, nos va a hablar de las parábolas, pero antes de entrar a lo que ese contenido, a lo que nos explica el Catecismo, vamos a resumir a su vez la síntesis con la que el don José Rico Pavés en su Cristología también nos habla de esta enseñanza, de esta predicación de Jesús. De manera sintética nos viene bien como una visión de conjunto antes de entrar en esos detalles ya de su enseñanza, del contenido de lo que enseñaba. Podemos señalar, siguiendo a don José, estos aspectos. Primero, Jesús enseña con toda su vida. Esto es muy importante. No es un profesor que dice unas cosas y hace otras. Aparece clarísimo en Jesús la coherencia y la fuerza de su enseñanza porque sus palabras están totalmente vividas en todo lo que él hace. La vida entera de Cristo es una continua enseñanza. Fijaos que en la exhortación apostólica sobre la catequesis Tradende de San Juan Pablo II, primera exhortación que él publicó recogiendo un sínodo que había habido antes sobre la catequesis, pues ahí escribió estas bellas palabras San Juan Pablo II. No olvido que la majestad de Cristo que enseña, la coherencia y la fuerza persuasiva únicas de su enseñanza, no se explican sino porque sus palabras, sus parábolas y razonamientos no pueden nunca separarse de su vida y de su mismo ser. En este sentido, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Jesús enseña con toda su vida. En segundo lugar, Jesús enseña con autoridad. Esto lo oímos en los evangelios, como la gente se quedaba asombrada. No enseña como los escribas, así pues el maestro Jalel dice no sé qué, el maestro no sé qué, él dice no sé cuántos, con citas de aquí y de allá, como hoy día tantas veces los artículos son recolección de citas. No. Enseña con su propia autoridad. Se os dijo, pero yo os digo. Una autoridad superior a la de Moisés, que hace que la gente se quede asombrada, pasmada, pero si se está poniendo por encima de la ley, se está poniendo por encima de Moisés.
Tercer lugar, en coherencia también con lo que acabamos de decir, Jesús enseña por encima de los profetas. Mirad que Nínive se convirtió con la predicación de Jonás, ya que hay uno que es más que Jonás. Mucha gente le consideraba un profeta, pero Jesús se considera superior a los profetas, claro. Los profetas decían palabras que Dios les inspiraba y Cristo es la palabra, hecha carne, la palabra definitiva a la que hay que prestar atención. Rasgos generales de esa enseñanza de Jesús. Una enseñanza que va a tener como centro el reino de Dios. Enseguida hablaremos de ello, pero antes vamos a decir una palabra sobre ese gran sermón clave, fundamental de la enseñanza de Cristo que llamamos el sermón de la montaña. San Mateo va a presentárnoslo en los capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio, presentando a Jesús como el nuevo Moisés. El gran personaje de la historia de Israel para los judíos es Moisés. Moisés que guiaba al pueblo, que hablaba con Dios, que transmitía las enseñanzas de Dios. Bueno, pues el nuevo Moisés realmente es Jesús. Según San Mateo, Jesús se sienta en la montaña a modo de un nuevo Sinaí. Es todo como, claro, todo está muy pensado, ¿no? En los evangelios, catequéticamente, había la montaña del Sinaí, pues ahora es otro monte, un monte de Galilea, donde Jesús se sienta, un gesto propio del maestro que se sienta para enseñar. Y entonces Jesús, donde había estado en oración, cara a cara con el Padre en la oración, ahí en ese mismo monte ahora, ya no solo, sino con los discípulos, les va a decir esa enseñanza que recibe del Padre. Y entonces aparece ese sermón que llamamos el Sermón del Monte, que es la nueva ley que Jesús transmite recibida del Padre. Se os dijo es Dios dijo, pero yo os digo. Por eso la gente se asombraba. Dios dijo, pero yo digo, pero está poniéndose al nivel de Dios, claro. Es esa autoridad que el Hijo eterno de Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre, pero no por ello dejando de ser esa persona divina, tenía para llevar a plenitud la ley. San Lucas, naturalmente, también nos va a dar ese mismo sermón del monte, pero lo va a hacer, cada evangelista lo hace un poco a su manera, lo hace más breve, escribe para paganos, no necesita, como San Mateo, mostrar a los judíos que Jesús es el nuevo Moisés. Y en su Evangelio aparece antes del discurso del sermón la elección de los 12 y además como fruto de la oración. Uno de los rasgos del Evangelio de San Lucas es que insiste mucho en la oración que Jesús hacía, la oración de Cristo. Entonces, en oración, Jesús escoge a los 12 apóstoles de entre sus discípulos y después desciende de la montaña. Y entonces San Lucas, en vez de ponernos que Jesús se sienta en el monte, dice que habla en el llano. Vienen a ser transmitir lo mismo, pero con de distintas formas concretas, ¿no? La autoridad que en San Mateo se indica con el gesto de estar sentado, en el San Lucas se expresa con el gesto de permanecer de pie en la llanura. La gente va a escuchar a Jesús. La llanura, ¿qué da a entender? Pues puede dar a entender el horizonte universal de la predicación de Jesús. Un sermón dirigido a todo el mundo, en presente y en futuro, pero para acogerlo, incluso simplemente para entenderlo, es necesario ser discípulo. Solo se puede entender si se sigue, mayor o menor grado, a Jesús. Y este sermón del monte, tanto en Mateo como en Lucas, se articula en torno a 3 grandes temas. Ante todo, el corazón de la enseñanza de Jesús, que es la carta magna de su enseñanza, que son lo que llamamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. En segundo lugar, lo que decíamos de la ley, la nueva ley, la superación de la ley, pero que no queda abolida, sino llevada a cumplimiento. Y en tercer lugar, la oración propia del discípulo, que es el Padre Nuestro. Bienaventuranzas, ley, Padre Nuestro. Bienaventuranzas que no son una abolición del decálogo, pero lo llevan a plenitud. Bienaventuranzas aparecen también en el Antiguo Testamento, distintas palabras de promesa que orientan la vida, promesas de felicidad, de bienaventuranza. Y aquí, pues, Jesús como que nos dice cuál es el camino de la verdadera felicidad del discípulo de Cristo. Lucas subraya que nacen de la mirada de Jesús a sus discípulos. Contienen paradojas sorprendentes.
invierten el modo habitual de ver el mundo. A nosotros nos parece una desgracia la pobreza y Jesús dice, bienaventurados los pobres. A nosotros nos parece muy malo eso de que a uno le persigan, pues bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan. Dar saltos de alegría, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Unas bienaventuranzas que, como ya se verá en su momento, y recordaba Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, son una biografía interior de Jesús. En el fondo están revelándonos cómo es ese corazón de Jesús, ese corazón de Cristo al que Él nos invita a ir. Venid a mí, venid, aprended de mí, aprendedme a mí, que soy manso y humilde de corazón. No son meras enseñanzas doctrinales abstractas, sino que es entrar en comunión con Jesús. Se nos revela el misterio de Cristo mismo, que nos invita a entrar en comunión con Él. Bienaventuranzas. En segundo lugar, la ley. Se esperaba del Mesías la nueva Torá, la Torá del Mesías. Recordemos que San Pablo en Gálatas 6:2 habla de la ley de Cristo. Bueno, pues sí, la ley de Cristo. El secreto de esta ley está en el amor, un amor que nos hace libres en el servicio de los demás. Pero eso no quiere decir que queden abolidos los mandamientos. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. No es que ahora ya, bueno, pues a veces se entiende mal la famosa expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, tú esto lo haces con amor, bueno, que te vas con la que no es tu mujer, pero si es por amor, oiga, ¿qué interpretación es esa? Eso no está dicho ni por San Agustín ni por nadie sensato, no tiene nada que ver eso. No quedan abolidos los mandamientos. Al revés, hay que vivirlos en tal plenitud que no basta un cumplimiento externo, sino desde el corazón. Se os dijo no matarás, no basta no matar, sino el no juzgar, el interiormente no hacer tener una actitud de desprecio a los demás. No basta no adulterar físicamente, sino no dejarse llevar de un deseo interior, porque puedes adulterar en tu corazón. Hay que poner al Señor en el centro de la propia vida y desde ahí, desde su amor, con la gracia de su Espíritu Santo, será posible ir viviendo en la plenitud de la ley. Se os dijo, pero yo os digo, la ley. Y en tercer lugar, el Sermón del Monte culmina en la oración del Padre Nuestro. No es una cosa marginal, no es bueno y rezar esto. No, es que es fundamental en el seguimiento de Cristo la oración. Y en toda la enseñanza de Cristo, y particularmente, como digo, lo destaca el evangelista San Lucas, la oración es una parte muy importante. Por eso, fijaos, el catecismo no lo ha dejado ahí en medio entre una cosa más, sino tiene una parte. De las 4 partes del catecismo, la cuarta está dedicada a la oración, porque es algo básico en el cristiano, en el cristianismo. Pero que, igual que decíamos antes, brota de la propia vida de Jesús, la coherencia de la vida de Jesús. Le veían orar mucho, pero ¿dónde está el Señor? Uy, se ha levantado tempranísimo, ¿dónde se está ahí orando? Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y de ahí viene la oración del Padre Nuestro. Y luego, pues, podríamos hablar de ese método, digamos, tan característico de la enseñanza de Jesús, que son las parábolas. Pero como de esto nos va a hablar el catecismo dentro de unos números, y lo dejamos para cuando lleguemos. Así que esto es simplemente como una visión de conjunto de esas enseñanzas de Jesús, que ahora ya el catecismo nos va a empezar a hablar de un aspecto fundamental del que Jesús empezó a predicar, el reino de Dios. Pero vamos a quedarnos primero, pues, pidiendo al Señor seguir ese camino de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los misericordiosos. Vamos a pedir al Señor que nos creamos esa su enseñanza, que no nos dejemos llevar de las promesas de felicidad mundana, sino que creamos en el camino que Él nos ha mostrado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la bienaventuranza que se ha puesto de lema de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Escuchamos el himno de la misma en español. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando
la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Pues vamos a entrar ya en este contenido, ya más en concreto, de la predicación de Jesús. Y entonces el Catecismo, a partir del número 541, nos va a hablar de esa expresión que aparece muchísimo en la predicación de esos, sobre todo de los inicios de la vida pública de Jesús en Galilea, el reino de Dios. Entonces vamos a tener aquí varios apartados. En primer lugar, entre comillas, aparece esta expresión de Jesús, el reino de Dios está cerca. Y ahí vamos a tener dos números, 541 y 42. Luego, el anuncio del reino de Dios, como es ese anuncio, a quien se lo anunciaba el Señor, varios números ahí. Luego, los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con signos, es decir, milagros, signos muy especiales de que ha llegado el reino de Dios. Siguiente apartado, las llaves del reino. Te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús a Simón Pedro. Siguiente apartado, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Y luego ya, pues la subida de Jesús a Jerusalén. Jesús iba caminando, iba realizando su vida pública, pero siempre con la mirada puesta en la culminación de todo eso que va a ser en Jerusalén. Finalmente, entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Con lo cual, terminaríamos este apartado para ya pasar al artículo 4, que ya nos va a hablar de la pasión y resurrección del Señor. Estos los números pues que tenemos por delante, pues para hablar de la vida pública de Jesús antes de entrar en la parte final, en el misterio pascual de la pasión y la resurrección. Pues vamos con este primer apartado. El reino de Dios está cerca, que comienza con el número 541. Así que, Yolanda, cogemos este número y leemos 5, 4, 1. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Pues este es el primer número para empezar a desentrañar qué es esto del reino de Dios. En primer lugar, pues nos ha puesto una cita pues del inicio del Evangelio de San Marcos, Marcos 1:15. Jesús marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva, la buena noticia de Dios. Y entonces recoge esta frase de la predicación de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Recordaréis que es una de las frases que podemos decir en el miércoles de ceniza cuando se impone la ceniza. O bien la tradicional de recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, o bien esta otra, convertíos y creed la buena noticia. Creed la buena noticia, creed en ese amor de Dios revelado en Cristo, ponle en el centro de tu vida y en consecuencia deja los ídolos, deja lo que te atonta, deja lo que te lleva al pecado, porque haces un ídolo del placer, del poder, del poseer. Convertíos y creed la buena noticia. Cita de Marcos 1:15. Y luego el Catecismo nos ha puesto 3 citas de la Constitución Lumen Gentium, la Constitución doctrinal clave del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Iglesia, porque, como ya se nos ha anticipado en la última de las citas, el reino de Dios está muy, muy, muy unido a la Iglesia. En primer lugar, se nos ha dicho, Lumen Gentium 3, Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, traer a la tierra
el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por ahí vamos ya pudiendo intuir qué es esto del reino de Dios. Y se añade que la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina, que reine en mí no simplemente mi razón, mis facultades humanas superiores, que ya es algo, porque muchas veces nos movemos no por lo más específico humano, sino por instintos. No, más aún, que lo que mueva mi vida sea la vida divina, sea el Espíritu Santo, sea la voluntad de Dios. Lumen Gentium 2. Y para elevar a los hombres a la participación de la vida divina, termina este número 541, el Padre Celestial nos reúne en torno a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es esa reunión en torno a Jesucristo? La Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Reino de Dios, que Dios reine en mi vida, que Dios reine en todos los hombres, que Dios reine en la humanidad. Claro, la consumación de eso es el reino de los cielos escatológico, es más allá de la muerte, es la vida eterna. Sí, pero eso tiene que empezar en la tierra. ¿Y cuál es la manifestación visible de esos hombres que queremos que quien reine en nosotros sea Dios? La Iglesia. En la Iglesia estamos reunidos en torno a Jesucristo, que es, como veremos, realmente la plenitud del reino, porque ¿en qué hombre reina Dios total y absolutamente? En él. Jesús como hombre es un hombre movido por Dios porque su sujeto, su persona es divina, pero una persona divina que mueve una auténtica psicología humana. Como vimos en su momento, la humanidad de Cristo no es una mera marioneta, no es una especie de disfraz, una apariencia, no, es un hombre libre, pero esa libertad, esa voluntad, ese entendimiento, se dejan mover total y absolutamente por ese Espíritu Santo que inunda esa humanidad de Cristo, y todo ello es sostenido, digámoslo así, o gestionado por un yo que es divino. El Hijo eterno de Dios hecho hombre, pues está haciendo siempre la voluntad del Padre. Pues esto es lo que en Jesús se cumple en plenitud, luego en la Virgen María, que siendo no persona divina, sino persona humana, pero también se deja guiar por el Espíritu Santo, ahí se da en plenitud el reino de Dios, y luego los demás, pues tenemos que ir camino de ello, camino de dejar de ser del príncipe de este mundo, bajo cuyo dominio somos concebidos en pecado original, y pasar al reino de Dios, cada vez que Dios reine más en mí. Y no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Por ello, repetimos, reino de Dios e Iglesia están sumamente ligados. Antes de profundizar un poquito en estos conceptos, una vez más nos aprovechamos de esta capacidad de síntesis de don José Rico Pavés en su Cristología, que nos da unas claves así sintéticas sobre el reino de Dios. Nos recuerda que San Mateo y San Marcos presentan la predicación de Jesús como proclamación del Evangelio, el cual se identifica a su vez con el anuncio del reino. Evangelio, que significa más que buena noticia, designa la palabra eficaz que penetra en el mundo salvándolo, y cuyo contenido central es que el reino de Dios está cerca. ¿Qué se está diciendo con esto? Que irrumpe un momento nuevo en la historia, que ocurre algo nuevo, que ya está el reino de Dios en medio de vosotros, que ya está cerca. Claro, es que está ahí Jesucristo, es que está el Hijo de Dios hecho hombre en la humanidad, y ello exige como respuesta la conversión y la fe. Nos indica don José Rico que la fórmula reino de Dios aparece 122 veces en el Nuevo Testamento, 122. Por mayoría aplastante en los 3 evangelios sinópticos. 99 de esas 122 veces están en Mateo, Marcos o Lucas. 99 veces. Y de esas 99, 90 en boca de Jesús. Y luego, en cambio, fijaos que los escritos que son posteriores de San Juan y en los demás del Nuevo Testamento aparece poco la expresión reino de Dios. Claro, lo podemos entender fácilmente, porque Jesús está predicando antes de la Pascua, está anunciando ese reino de Dios. Y después de la Pascua, ¿cuál va a ser el centro de la predicación? Pues el propio Cristo, el misterio de Cristo. Entonces luego se va a hablar directamente de Cristo, cuando Jesús, pues cuando él mismo predicaba, no empieza diciendo de una manera explícita, convertíos a mí, sino al reino de Dios. Luego ya veremos que en realidad es lo mismo, porque el reino de Dios en definitiva es el propio Cristo. Pero la expresión
pues él la usa Jesús en su predicación mucho, y en cambio después en la predicación apostólica, pues los apóstoles comprendieron que el reino de Dios no es un concepto, no es un programa, no es una doctrina, sino la persona misma de Jesucristo. Entonces anuncian lo mismo, pero diciendo Jesucristo. Mi vida es Cristo, que dirá San Pablo, yo anuncio a Cristo, y Cristo crucificado. Y por eso podemos recordar una gran encíclica en la que se habla mucho del verdadero concepto del reino de Dios, fue la que San Juan Pablo II escribió sobre las misiones, Redentoris Missio, encíclica del 7 de diciembre de 1990. Y ahí ya vamos a leer un párrafo que ya con este podemos entender un poco ya mejor, más claramente, qué es el reino de Dios. Decía ahí Juan Pablo II, el reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Si se separa el reino de la persona de Jesús, no existe ya el reino de Dios revelado por él, y se termina por distorsionar tanto el significado del reino, que corre el riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano o ideológico, como la identidad de Cristo, que no aparece ya como el Señor al cual debe someterse todo. Quizá alguno diga, bueno, ¿y esto qué querría decir con esto Juan Pablo II? Bueno, es que lamentablemente pues hasta las cosas más santas a veces las desvirtuamos y las secularizamos. Y fijaos que el reino de Dios, como la misma expresión indica, pues claro, Dios es central en ello, y el Dios hecho hombre que es Jesucristo, pues claro, eso es lo principal. Bueno, pues muchas veces se ha extendido una visión un poco secularizada, mucho secularizada del reino. Bueno, lo importante son los valores del reino. Aunque uno no crea en Dios, aunque uno no crea en Cristo, pero mira, esta persona vive los valores del reino porque es una persona buena, solidaria. Entonces, bueno, pues vamos a las misiones a anunciar esos valores del reino, que hay que ser solidario, que hay que compartir. Bueno, pero los valores del reino vienen del rey, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Bueno, eso lo dejamos un poco de lado. Oiga, que aquí hay que anunciar es a Cristo, y unidos a Cristo entonces viviremos también evidentemente como consecuencia esos valores de amor fraterno, sí, pero desde Cristo. Pues lamentablemente pues hay esas corrientes, esas tendencias que se nos ha ido metiendo la secularización dentro de la Iglesia, y esto no son ninguna teoría, porque uno lo ve pues muchas veces en distintas pastorales, sobre todo a veces en colegios. Ay, no, es que claro, hablar explícitamente de Cristo y de los sacramentos, bueno, vamos a hacer voluntariados y tal, lo cual está muy bien, y yo siempre recuerdo cuando he sido capellán de universidad, organizado 1000 cosas de voluntariados y de ir a hospitales, y de sí, eso es magnífico, pero, hombre, no dejemos de anunciar a Cristo vivo, a la persona de Jesucristo, no simplemente las consecuencias morales que tiene el vivir en Cristo. Juan Pablo II alertaba de ese peligro en concreto para las misiones. A veces se identifica los misioneros, ¿quiénes son? Los que dan de comer a los pobres. No, señor. Son los que anuncian a Jesucristo, a pobres y ricos, en los países en los que no se le conoce, evidentemente. Cuando lo anuncian en países pobres, a la vez que lo anuncian, hacen todo lo que se puede por ayudar a la gente. No faltaría más. No vamos a estar dejando que se muera uno de hambre y dándole catequesis, hombre, ya se entiende. Pero sin dejar de anunciar a Jesucristo, que es el centro de ese reino. Venga a nosotros tu reino, pedimos. Vamos a leer, Yolanda, de los números marginales que nos pone aquí el 541, pues claro, viene la alusión a esa petición del Padre Nuestro. 2816 es uno de los números en que el Catecismo explica esa petición del Padre Nuestro, como lo hacemos todos los días. Esa oración, pues vamos a leerlo, 2816. Estoy buscándolo, un segundito. Ya está. En el Nuevo Testamento la palabra Basilea se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de acción. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Y entonces el Catecismo, para ilustrar esta última afirmación, nos pone una cita de San Cipriano. La leemos.
Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en Él, puede ser también el reino de Dios, porque en Él reinaremos. Pues ese es el primer número que el Catecismo dedica cuando explica la petición venga a nosotros tu reino. En griego, reino basileia, de ahí viene pues el nombre Basilio, pues esa realeza, o reino o reinado. Realeza, nombre abstracto; reino, nombre concreto; reinado, nombre de acción. Pues bien, el reinado, el reino de Dios, nos indica que Dios ha venido, que está en medio de nosotros en el Verbo hecho carne. Reino de Dios que llegará en plenitud en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Pero esta cita de San Cipriano pues ya nos dice, claro, si es que en realidad el reino de Dios es Cristo en persona. Por eso, venga a nosotros tu reino, es también equivalente a ven Señor Jesús, vuelve a consumar la historia, que definitivamente todos entremos en tu reino. Reino de Dios, en definitiva, es Dios que reina en Jesucristo y que quiere unirnos a Cristo y así en la Iglesia formar esa comunidad de aquellos que queremos que Él reine en nosotros. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya seguiremos profundizando porque son bastantes los números que nos van a ir hablando de este reino de Dios, pero ya hoy esta primera aproximación a lo que significa este término que Jesús usaba sobre todo en los inicios de su predicación en la vida pública. Nosotros que se lo pidamos, que recemos pues muy de corazón el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Claro, en primer lugar, reina en mí, Señor, en mi pensamiento, en mi voluntad, en mis afectos, en toda mi psicología, que cada vez yo sea menos pagano y cada vez sea más súbdito tuyo. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Pero luego lo pedimos para todos los que nos rodean, nuestras familias, consagración de las familias al corazón de Jesús, las naciones, consagración de las naciones. Ecuador fue la primera que lo hizo, España en 1919, que las naciones se den cuenta de que solo aceptando la ley de Cristo, los mandamientos, encontrarán la justicia y la paz. Lo demás son palabras que al final pues pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, lo dejamos aquí. Como siempre, últimos momentos para un poquito meditar todo y yo también para el que desee hacer sus consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Lord Jesús Sacratísimo, Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino, adveniat regnum tuum, reino de santidad y de gracia, reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. Bueno, tenemos alguna pregunta de hoy o pendiente de ayer. María Josefa de Valencia nos ha preguntado, en la resurrección final, pues resucitan el alma y el cuerpo, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué es lo que pasa? Vamos a ver, ahora pasa lo siguiente, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, entonces el alma no muere, el alma es inmortal, esto no solamente lo ha dicho el cristianismo, sino que es herencia de tantas filosofías y religiones. El ser humano ha tenido siempre conciencia de que hay algo en él que no muere, algo espiritual, alma, espíritu, llámese como se llame. Eso estaba, ya digo, muy presente, por ejemplo, en la filosofía griega. Por tanto, cuando uno muere ahora, su alma, que no muere, entra en relación con Dios. ¿En qué tipo de relación? Pues según cómo sea su situación respecto de Dios al morir. Si uno muere habiendo aceptado la invitación a la amistad con Dios y en plena amistad con Él, pues eso, entra a la plena amistad con Él que llamamos cielo. Si uno sí ha aceptado esa invitación de Dios, pero el alma no está preparada, no está limpia para ver a Dios, pues necesita limpiarse primero, hay que dar un restregón, ¿verdad? Eso lo llamamos purgatorio. Y si el alma ha rechazado la invitación a la amistad con Dios hasta el último segundo, entonces, pues claro, Dios no obliga a nadie a ser su amigo, queda eternamente separado de Dios, lo llamamos el infierno. Bien, eso sería lo que llamamos la situación de escatología intermedia. Solo el alma está en la situación que sea, cielo, purgatorio o infierno, y el cuerpo queda aquí. Y cuando termine la historia, entonces se produce la resurrección universal, que ya se ha producido en Jesucristo, en la Virgen María, pero entonces será en todos. Y entonces el cuerpo, que ahora ya no entramos en los detalles, que ya se verán en su momento, pues el cuerpo participará también de esa situación del alma. Solo que ya, a partir de ese momento, ya solo habrá o cielo o infierno. Por tanto, resucita. Al final, la resurrección significa que también el hombre, ya no solo con su espíritu, sino también con un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorioso como el de Cristo, ese cuerpo va a participar del destino eterno del alma, ese destino que, repito, ya empieza ahora tras la muerte, porque el alma no muere nunca. Por tanto, ahora es solo el alma la que tiene la situación que sea, y luego tras la segunda venida de Cristo y el fin de la historia, el juicio final, entonces también se producirá esa resurrección con la cual el cuerpo participará, un cuerpo transformado, un cuerpo en una situación que no es la de ahora mismo, pero en definitiva, en continuidad con el cuerpo que hemos tenido aquí. Tenemos el caso, claro, de Jesús. Jesús, cuando muere, su alma no muere, su alma vive lo que llamamos de descendió a los infiernos, es decir, al Seol, al limbo de los justos. Su cuerpo estaba en el sepulcro. ¿Cuándo resucita? Pues entonces ya el cuerpo se une a ese alma y aparece a los apóstoles y haciéndoles ver que es el mismo cuerpo, y por ello tiene las llagas, pero ya es un cuerpo transfigurado, un cuerpo que no está sujeto a las leyes de espacio y de tiempo. Muy bien, no hay que quedarse con dudas, hay que preguntar las cosas y así todos las vamos pues matizando, aprendiendo cada vez un poquito mejor. Pues aquí lo dejamos, se nos ha ido ya la hora, pero sin dejar de recordar lo que os decíamos al principio. Primero, felicidades a Segovia y a todos vosotros que con vuestros donativos nos permitís seguir extendiendo Radio María. Se adquirió hace unos meses, hay una frecuencia y ya esta semana ha empezado a funcionar. Esperemos que lo haga muy bien. En el 101, pues irla todos probando, sintonizando, porque esta ya va a ser la frecuencia de emisión de Radio María en Segovia, la 101.0, 101, vaya. Y luego os decíamos también que hemos preparado 2 nuevos CDs recopilatorios. Uno, pues para la oración, este tiempo que muchas personas harán retiros y tal, pues hay quien nos ha dicho, oiga, es que las horas santas de Radio María nos ayudan mucho. Bueno, pues hemos recopilado las 40 y tantas, creo que son horas santas, muchas, la mayoría dirigidas por un servidor, pero también por otros sacerdotes que han estado en nuestra capillita dirigiendo esa hora santa. Y luego un CD muy especial y muy, yo creo que de mucha riqueza doctrinal, especial Año de la Misericordia, con diversas charlas y ponencias y desde Monseñor
Monseñor Munilla, hasta diversos teólogos, diversos sacerdotes, alguno ya fallecido, el Padre Pozo, el Padre Lorin, algunos programas de un servidor en Vida en Cristo donde estamos tratando el tema de la misericordia, pinceladas, un testimonio precioso de un hombre que sufrió todo tipo de abusos y cómo ha experimentado la misericordia. Bueno, pues todo ello ya sabéis, 902-500-518 o en la página web lo podéis pedir. Pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves eucarístico, este jueves sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.